Hola, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno estar contigo, tener la oportunidad de estar contigo una vez más en esta mañana para juntos estudiar la palabra del Señor, reflexionar en el capítulo del día. Y hoy es Jeremías capítulo 25. Y yo quisiera reflexionar un ratito contigo sobre este tema tan importante de la palabra del Señor que encontramos acá en este capítulo. Y quisiera invitarte a orar. Todos los días hemos orado, hemos buscado la presencia, la dirección del Señor antes de leer la Biblia. Así que vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos pedir que nos ayude, nos dé sabiduría para comprender tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando el libro de Jeremías y este libro presenta varias lecciones para nosotros hoy. El capítulo 25, por ejemplo, presenta acá una profecía muy interesante que quisiéramos recalcar, pero el capítulo 25 presenta un llamado, si tú te fijas bien, presenta un llamado de Dios para el pueblo. De hecho, cuando Dios envía un mensaje a través del profeta, un mensaje de destrucción, un mensaje de juicio, un mensaje de advertencia, ¿verdad? Dios, en la verdad, está llamando para que el pueblo, la gente que escuche el mensaje, tome la decisión de arrepentirse de sus pecados, de convertirse de sus errores y de entonces cambiar de vida. Por ejemplo, acá nosotros encontramos en Jeremías, el capítulo 25, en el versículo 5, un mensaje muy interesante. Dice, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Habitaréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Este versículo a mí me hizo reflexionar en el deseo del Señor, el deseo que Dios tiene de salvar, de rescatar, de traer de vuelta. El deseo del Señor en toda la Biblia no es destrucción, no es juicio, no es condenar, sino que el deseo del Señor es salvar. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el libro de Miqueas capítulo 7 y el versículo 18, que ya mencioné aquí algunas veces, este versículo dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad? Dios no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Mira, volverá a tener misericordia y sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Querido, yo no sé cuál es tu experiencia, yo no sé cuál es tu vida, yo no te conozco personalmente, pero sí conozco a mi Dios y Él te conoce. Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de justicia, es verdad. Eso es presentado acá en el capítulo, pero Dios también es un Dios que ama perdonar, transformar, cambiar la vida de sus hijos. La especialidad de Dios es cambiar vidas. Así que no tengas miedo. Si tú estás luchando y luchando y luchando y luchando con una tentación y no logras vencer, entrega tu vida en las manos del Señor, porque hoy Él te lo puede salvar, Él te lo puede cambiar, Él te lo puede ayudar en este día, ahora, en este momento. Volveos ahora de vuestros malos caminos, dice la palabra de Dios en Jeremías 25, versículo 5. No es mañana. El llamado del Señor es para ahora, en este momento en que tú me estás escuchando. El llamado del Señor es urgente. Volveos ahora de vuestro malo camino. Y tú puedes decir, pero yo no tengo ningún mal camino en mi vida. Yo no miento, yo no hurto, yo no hago mal a nadie. Pero, queridos amigos, mal camino significa desobedecer al Señor. Mal camino significa andar en el día a día de la vida sin buscar la dirección del Señor. Mal camino se puede traducir con una palabra llamada autosuficiencia. Cuando andamos por nosotros mismos, cuando no buscamos la dirección del Señor, cuando nosotros hacemos las cosas pensando que nosotros tenemos condiciones de hacerla, estamos andando en malos caminos.
Por ello, el llamado del Señor hoy, volveos, significa buscar al Señor también, significa estudiar la Biblia, significa orar más, significa escuchar la voz de Dios a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Significa fidelidad. Entonces Dios te está llamando para que seas fiel, Dios te está llamando para que tú puedas tener un momento a solas con Él. Volveos ahora. Dios te está llamando quizás para que seas bautizado. Tal vez yo esté hablando a alguien que está estudiando la Biblia, está en dudas, voy a ser bautizado, no voy, o que estuvo lejos del Señor y no tiene fuerzas ni coraje para volver. Dios te está llamando hoy, volveos ahora. Este es el momento de tomar la decisión, este es el momento de decidir, este es el momento de cambiar de rumbo en tu existencia. Volveos ahora. Bueno, y acá dice el versículo 7, pero no me habéis escuchado. Esa es la realidad triste del pueblo de Dios en aquel entonces, que el profeta fue enviado por Dios para hacer el llamado del Señor y el pueblo no escuchó. No me habéis escuchado. Y acá está la tragedia humana, cuando no escuchamos la orientación de Dios, cuando no escuchamos el llamado del Señor, cuando no escuchamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Acá empieza la tragedia, la, los males en nuestras vidas. Eh, Muchas veces hemos cosechado las consecuencias de nuestras propias elecciones, de nuestra propia decisión. No me habéis escuchado. Acá está el problema de la vida, no escuchar a Dios, no escuchar al Señor. Y ahí dice así el texto, ¿no? Sino que me habéis provocado la ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Cuando nos alejamos del Señor y no escuchamos su voz, nosotros mismos somos los perjudicados. Dios nos quiere salvar y bendecir, pero nosotros muchas veces no queremos escuchar. Quizás esté hablando ahora en este momento para alguien que está rechazando la invitación del Señor, el llamado del Señor. Amigo, no dejes para mañana, porque puede ser muy tarde. ¿Tú sabes si estarás vivo mañana? No sabemos, ¿verdad? Entonces hoy es el día de tomar la decisión. Bueno, y otra cosa que yo quisiera recalcar en este capítulo, que incluso es el título del capítulo, en mi Biblia por lo menos, es que hay una profecía acá, y acá dice así, el versículo 11, dice, toda esta tierra será convertida en ruinas, en espanto, está hablando para el pueblo de Israel, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Cuando vemos, por ejemplo, leemos el libro de Daniel, yo quisiera invitarte a abrir la Biblia si tenés ahí la Biblia conmigo, Daniel, el capítulo 9. Acá encontramos una oración de Daniel que ora por una profecía para saber el significado de una profecía que le fue presentada en el capítulo 8, Daniel 8, versículo 14. Y entonces en Daniel capítulo 9, en el contexto de la oración de Daniel, Daniel dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. ¿Sabes qué? Dios habló, predijo que el pueblo quedaría 70 años en el exilio, en el presos, ¿verdad? En el cautiverio. Y el pueblo estuvo. Pero no era que Dios quería enviar el pueblo para el cautiverio, sino que por el rechazo del pueblo al llamado del Señor, porque el pueblo eligió andar lejos de Dios, anduvo lejos del Señor, ellos iban a cosechar la consecuencia que sería la pérdida de la protección del Señor. O sea, el pueblo anduvo lejos del Señor y perdió la protección de Dios. Y por ello, cuando vino el rey de Babilonia, estaban sin la protección de Dios. Y entonces fueron llevados al cautiverio y Dios les dijo, ustedes van a quedar 70 años en aquel lugar. Y fue lo que se cumplió. Quisiera mencionar solamente que Dios conoce todas las cosas, que Dios sabe de todo, el pasado,
el presente y el futuro. No hay nada que Dios no sabe, no hay nada que Dios no conozca, no hay nada que Dios no puede dejar de hacer, no hay límites para el Señor. Él conoce todo sobre tu vida, Él conoce realmente cada detalle de nuestra existencia, Él conoce las consecuencias y porque Él conoce las consecuencias de nuestras acciones, Él nos llama, Él está aquí a su lado en este momento, pidiendo por favor, hijo mío, dame tu corazón, yo te quiero salvar, yo sé lo que tú vas a pasar después, yo conozco tu vida, yo conozco la consecuencia de las malas acciones, yo conozco el sufrimiento de un hijo que anda lejos del Padre, así que dame tu corazón, dame tu vida, yo te quiero salvar, yo te quiero transformar. Y la pregunta es, ¿cuál será la decisión? En esta mañana, ahora, ¿cuál será tu decisión? Yo quiero decidir estar con Jesús. Yo quiero decidir oír la palabra de Dios. Yo sé, no es fácil a veces, porque hay tentaciones y hay probaciones, pero es posible con la gracia, con el amor y el poder de Dios. Es posible. Entonces, vamos a orar por esto. Yo quisiera orar por ti ahora. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por un mensaje tan lindo de tu palabra. En Jeremías 25, danos sabiduría, Señor, cada día para conocerte más y fuerzas para seguir en pos de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para ser reavivados en su palabra. Chao, chao.